Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 8 Parte 1. Louise corría. Corría por las calles y callejones más rápido que nunca. Le ardían las piernas, el sudor la cubría por completo y cada respiración le costaba un esfuerzo titánico. Sin embargo, a pesar del agotamiento, Louise se negaba a parar. Saito estaba justo a su lado, el chico atlético un poco por delante, pero siempre cerca, con la mano izquierda sujetando la derecha de ella mientras sostenía su bate de béisbol con la otra. Él también jadeaba, empapado en sudor, pero al igual que ella, se negaba a detenerse. Ambos sabían que no era una opción, especialmente al oír los gritos de los mercenarios que los perseguían. Se fueron por allá. Gritó uno de los mercenarios mientras Saito y Louise corrían hacia un callejón. Echando un vistazo por encima del hombro, Louise vio a los 6 miembros del equipo de asalto persiguiéndolos, mirándolos fijamente desde detrás de sus máscaras y gafas. También estaban ganando terreno, una prueba de su destreza física a pesar del pesado equipo que cargaban. Al darse cuenta de que necesitaban más espacio, Louise apretó con más fuerza su varita y apuntó hacia atrás, sin siquiera molestarse en apuntar correctamente. «Bola de fuego», exclamó Louise, lanzando el hechizo. Una pequeña explosión resonó al instante, liberando una onda expansiva que rompió los cristales a su alrededor y sacudió todo lo demás, incluyendo a ella y a Saito. Volviendo la vista hacia atrás, vio a los mercenarios levantándose, tras haberse lanzado a cubierto en cuanto apuntó con su varita. No era la primera vez que tenía que desviarlos con su magia, y dudaba que fuera la última. Aprovechando el respiro momentáneo, Louise y Saito aceleraron el paso. Corriendo por el callejón, notaron que descendía por una escalera, la cual subieron de inmediato antes de girar bruscamente a la derecha. Detrás de ellos, oyeron el retumbar de los pasos de los mercenarios que se abalanzaban sobre ellos. Sus voces eran débiles, pero resonaban en las paredes de ladrillo, permitiendo a los 2 adolescentes oírlas con claridad. «Lupo, estamos entrando en una zona roja». Oyeron gritar a Spectre desde arriba, que los seguía desde los tejados como un ave de rapiña. Louise no sabía que era una zona roja, pero reconoció enseguida el dejo de miedo en la voz del mercenario. No sabía si eso era bueno o malo, pero si significaba que quizá haría dudar a sus perseguidores, le bastaba. Evidentemente, Saito aceptó y la condujo más adentro de la ciudad. Más adelante en el callejón, se toparon con una cerca de alambre con cajas apiladas a un lado. No había otros caminos disponibles, con muros de ladrillo a ambos lados, así que los 2 adolescentes comenzaron a trepar por las cajas. Louise fue la primera, saltando la cerca y corriendo un poco hacia adelante para dejarle espacio a Saito. Justo antes de llegar a la cima, derribó la pila de cajas de una patada, impidiendo que alguien más las usara fácilmente. Saltó abajo, tomó de inmediato la mano de Louise y ambos echaron a correr de nuevo. «¡Maldita sea!». Oyeron gritar a Belduay con frustración mientras se estrellaba contra la valla, haciéndola temblar. Mientras los mercenarios sacaban inmediatamente unos alicates para cortar el alambre, Saito y Louise siguieron corriendo. Pronto, los únicos sonidos que oían eran sus propios pasos golpeando el hormigón, junto con el estruendo de los cubos de basura metálicos y las cajas de madera que Saito y Louise arrojaban al suelo para intentar frenar a sus perseguidores. Apenas les retrasaría un instante, pero quizá fuera suficiente. A medida que se alejaban de la valla y las voces de los mercenarios se apagaban, Louise empezó a temer que los habían perdido. Entonces, casi al instante, sintió un dolor agudo en la pierna que la hizo tropezar. «¡Ak!», gritó Louise, cayendo al suelo y soltando la mano de Saito. Con los ojos cerrados con fuerza, llena de lágrimas ardientes, se agarró la pierna intentando contener el dolor que le subía desde el muslo. «Louise», gritó Saito, frenando en seco y girándose para intentar ayudarla. Un instante después, un fuerte crujido resonó cuando algo golpeó el suelo a su lado, seguido de un jadeo de dolor de Saito al sentir un impacto en su espalda. Al igual que Louise, la fuerza del golpe lo lanzó al suelo, pero logró recuperarse rápidamente y llevarla detrás de un contenedor de basura mientras continuaban los disparos. Respirando con dificultad, Saito miró a su alrededor para ver qué sucedía. En la azotea, al final del callejón por el que acababan de correr, vio a Spectre apuntándoles con su rifle. Los ojos fríos y calculadores del francotirador no se apartaron de su posición ni un instante, y Saito tuvo que agacharse inmediatamente tras el contenedor de basura cuando sonó otro disparo. La bala rebotó en el objeto metálico, haciéndola vibrar y a Saito estremecerse. Sin embargo, no sonó como una bala.
De hecho, al tocarse la espalda donde le habían disparado, Saito descubrió que no sentía sangre. Aún así, jadeó de dolor al rozar con los dedos un moretón reciente. Al darse cuenta de lo que sucedía, Saito exclamó: «Está usando balas de goma». Eso solo tenía sentido, en opinión de Saito. Al parecer, los mercenarios intentaban capturar a Louise viva e ilesa, y dispararle con munición real solía impedir ambas cosas. Las balas de goma eran menos letales que las balas de verdad, pero si se usaban incorrectamente podían causar lesiones graves. El hecho de que los hombres armados que los perseguían estuvieran dispuestos a usar munición tan potencialmente mortal contra ellos le indicó a Saito que estaban desesperados, y al oír que los demás se acercaban, se dio cuenta de que él también lo estaba. Saito, apretándose contra el contenedor metálico, gritó: «Louise, tienes que golpearlos. Baja a ese bastardo del tejado o estamos perdidos». Aún agarrándose la pierna magullada, Louise entreabrió los ojos. Todo su cuerpo temblaba de miedo y empezó a hiperventilar. Sin embargo, al ver a los hombres y mujeres armados que la habían expulsado de su nuevo hogar, su miedo se transformó rápidamente en rabia e indignación. Luchando contra el dolor, Louise alzó la vista rápidamente y apuntó mentalmente al francotirador que los había acorralado momentáneamente. Sería el disparo más lejano al que jamás había lanzado su magia. Su objetivo estaba a unos 12 metros de distancia, en la azotea de un edificio de 3 pisos, con solo la cabeza y parte del torso al descubierto. Sabía que solo tenía una oportunidad, y si fallaba, la abatirían de inmediato y la capturarían junto a Saito. El miedo volvió a apoderarse de su corazón, pero lo superó mientras agarraba su varita, la alzaba directamente hacia el francotirador y gritaba a todo pulmón: «¡Bola de fuego!». Se oyó otra explosión. Por desgracia, no alcanzó al hombre directamente, pero bastó para lanzarlo hacia atrás y hacer que cayeran escombros. Bajando el brazo, volvió a lanzar el hechizo justo cuando el primero de los mercenarios, el hombre que la había sacado a rastras de su habitación llamado Vector, se acercó a 3 metros. A diferencia de su compañero, el hechizo lo alcanzó de lleno, lanzándolo hacia atrás y haciéndolo rodar hasta detenerse en el suelo. GGHH. Jadeó Vector de dolor, agarrándose el pecho con fuerza mientras jadeaba en busca de aire. Los demás mercenarios interrumpieron momentáneamente su persecución de Louise y Saito para atender a su camarada caído, lo que permitió a Saito correr hacia arriba y ayudar a Louise a ponerse de pie. Los dos adolescentes volvieron a huir juntos, esta vez cojeando visiblemente. Al doblar por el callejón, se toparon con otra valla de alambre, esta vez con una puerta en el medio. Un simple candado la mantenía cerrada con cadenas oxidadas, y mientras Saito intentaba abrirla, Louise aprovechó para mirar a su alrededor. Al igual que con la valla anterior que habían saltado, estaban rodeados de muros de ladrillo. Esta vez, sin embargo, vio algunas puertas traseras que daban a lo que parecían ser apartamentos. Miró repetidamente entre la puerta más cercana y el candado, y entonces se le ocurrió una idea de cómo podrían salir de aquel embrollo. Sin su visión desde arriba, sería difícil para los mercenarios averiguar hacia dónde se dirigían. «Saito, retrocede», gritó Louise, apuntando con su varita al candado. Al darse cuenta de lo que hacía, Saito retrocedió, permitiendo que Louise lanzara un sencillo conjuro de apertura. El candado y las cadenas cayeron al suelo con un estrépito, sin necesidad de explosión. Normalmente, esto habría sido motivo de celebración, pero Louise no se permitió ese lujo y dirigió su varita hacia la puerta más cercana. En lugar de usar un conjuro, Louise la abrió de golpe con una pequeña explosión, casi arrancándola de sus goznes. «Coge el candado y vuelve a ponerlo cuando hayamos pasado», ordenó Louise, apresurándose a cruzar la puerta de la valla que ahora estaba abierta. Saito obedeció de inmediato, recogiendo ambos objetos del suelo y apresurándose a reunirse con ella al otro lado. Cerrando la puerta, Saito deslizó las cadenas y el candado por las rendijas y la cerró. Al retroceder, notaron que no se veía exactamente igual que cuando la encontraron. Las cadenas colgaban un poco más sueltas que antes, pero por lo demás parecían intactas. Retrocediendo unos pasos, Saito y Louise corrieron de nuevo hacia un contenedor de basura cercano que tenía la tapa abierta. Al oír pasos rápidos que venían del fondo del callejón, se dieron cuenta de que no tenían tiempo suficiente para llegar hasta el final. Al mirar el contenedor, casi vomitaron por el hedor de la basura que casi lo desbordaba. Sin embargo, vieron que apenas había espacio para pasar, así que se taparon la nariz y se metieron dentro. Saito cerró suavemente la tapa del contenedor, y luego ambos adolescentes se taparon la boca con las manos, intentando ser lo más silenciosos posible.
¿Dónde diablos se metieron esos niños? Oyeron gritar a Beldway. Conteniendo la respiración, oyeron el leve tintineo de la valla, y luego oyeron a Berta responder. Por aquí, pasen. Los 6 mercenarios atravesaron rápidamente la puerta abierta de par en par, dejando atrás la valla aún cerrada. Durante varios minutos, Saito y Louise permanecieron tendidos en el contenedor de basura, cubiertos de desperdicios y apenas respirando. El único sonido que oían eran los latidos atronadores de sus corazones, y estaban tan cerca el uno del otro que podían sentir el pulso del otro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Saito entreabrió la tapa del contenedor, permitiéndole asomarse al exterior. «Se han ido», susurró, abriendo un poco más la tapa para poder salir. La sostuvo abierta para que Louise también pudiera salir y luego la cerró en silencio para no hacer ruido. Respirando con dificultad, los 2 adolescentes miraron hacia donde habían desaparecido los mercenarios. Entonces Saito tomó la mano de ella y comenzó a guiarlos lejos. Saito condujo a Louise más adentro del oscuro y húmedo callejón. Pasaron junto a numerosos edificios con las puertas cerradas. Con la magia de Louise, podrían entrar fácilmente en cualquiera de ellos, pero él quería alejarse lo más posible de los mercenarios que los perseguían. Todavía le costaba comprender lo que acababa de suceder. Un instante antes, se habían refugiado nerviosos en su apartamento. Al siguiente, huían despavoridos de hombres y mujeres armados, obligados a dejar atrás a sus padres mientras intentaban ganar tiempo para escapar. La idea del destino de sus padres hizo hervir la sangre de Saito, y tuvo que obligarse a calmarse. Le costó un gran esfuerzo, pero finalmente lo logró. Perder la compostura ahora solo empeoraría las cosas. Podría hacerlo una vez que encontraran un lugar seguro donde refugiarse y simplemente asimilarlo. ¿Crees que los hemos perdido?», preguntó Louise en voz baja, apretando con fuerza la mano de él. Echando una mirada por encima del hombro, Saito observó el callejón y los tejados. Por lo que pudo ver, su engaño había funcionado. No había rastro de los mercenarios, al menos por el momento. No le cabía duda de que tarde o temprano se darían cuenta y volverían a perseguirlos. Pero al menos tenían un respiro. Cualquier otro pensamiento se interrumpió cuando el moretón en su espalda baja se inflamó de nuevo, haciéndolo estremecer de dolor. Con la adrenalina empezando a bajar, los brotes de dolor se volvieron más frecuentes e intensos. Al darse cuenta de que tenían que encontrar un lugar para descansar, Saito guió a Louise más adentro del callejón, girando a la izquierda en otra cerca. Llegaron a la parte trasera de un restaurante, cuyas luces parpadeaban, dándole un brillo inquietante. «Aquí dentro», dijo Saito, agarrando la puerta e intentando abrirla. Pero la puerta metálica no se movía por mucho que tirara, indicándole que estaba cerrada. Entonces Louise dio un paso al frente, colocó la punta de su varita contra la cerradura y susurró: «Abre». Como antes, oyeron un clic cuando la puerta se abrió mágicamente, permitiéndoles el acceso. Los 2 adolescentes entraron corriendo, cerrando la puerta tras ellos y volviéndola a asegurar. Retrocediendo, giraron la cabeza rápidamente, observando su entorno y descubriendo que estaban en la cocina. El restaurante parecía un típico local de los años 50, con tapicería roja vibrante y taburetes cerca de la entrada. Sin embargo, la vida que alguna vez tuvo ese lugar había desaparecido hacía mucho tiempo. Los taburetes y las mesas estaban rotos y volcados, muchos de ellos apilados contra las puertas y ventanas, formando una barricada improvisada. La luz parpadeaba a través de los huecos de la barricada, así como por un agujero en una claraboya. Ninguno de los 2 pudo descifrar qué se suponía que debía impedir el paso de la barricada, solo que quien la había hecho lo había hecho con prisa. Lo alarmante era que no había ni una sola persona alrededor. El restaurante estaba completamente vacío, salvo por ellos. Sintiendo los latidos de su corazón retumbando en su pecho, Saito apretó con fuerza su bate de béisbol. A su lado, Louise alzó temblorosamente su varita, y juntos se adentraron en el restaurante. Ninguna de las luces del techo funcionaba, sumiendo el lugar en la penumbra, pero ninguno de los 2 estaba dispuesto a arriesgarse a encenderlas. Hacerlo podría alertar a los mercenarios de su ubicación. Saito olfateó al pasar junto a una de las estufas. No era un olor que pudiera reconocer, pero era nauseabundo y le quemaba las fosas nasales. Le dieron ganas de vomitar, pero se contuvo y preguntó: ¿Hueles eso? Louise arrugó la cara y olfateó también, luego se encogió y respondió: «Oh, fundador. ¿Qué es ese hedor? Huele a muerte». Si hubiera que describirlo con una palabra, muerte parecía apropiada. El edificio entero parecía cada vez más muerto cuanto más tiempo pasaban dentro.
Una parte de Saito deseaba marcharse cuanto antes, pero hasta que no se orientaran, eso no era una opción viable. «¡Va!», exclamó Louise al resbalar en el suelo de baldosas, resbaladizo por un líquido desconocido. Cayó de espaldas con fuerza, donde permaneció un instante gimiendo. «Louise, ¿estás bien?», preguntó Saito, acercándose con cuidado y arrodillándose a su lado. Tras un instante, Louise asintió y dijo: «Estoy bien. Simplemente me pilló por sorpresa, eso es todo». Comenzó a incorporarse, sintiendo inmediatamente la mano húmeda. Sin embargo, no parecía agua. Era un líquido más espeso y pegajoso que cualquier agua que hubiera tocado jamás. Incorporándose, Louise frunció el ceño mientras intentaba averiguar con qué se había resbalado. Juntó los dedos y se llevó la mano a la cara. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. Mirando a su lado, notó que un delgado haz de luz, que se filtraba por una de las rendijas de la barricada, terminaba cerca. Se puso de pie y caminó lentamente hacia él, extendiendo la mano. En cuanto la luz la rozó, retrocedió y retiró la mano. Entrecerró los ojos y su respiración se entrecortó. «Louise, ¿qué ocurre?», preguntó Saito con nerviosismo. Louise giró lentamente la cabeza para mirarlo, luego volvió a mirar su mano cubierta y tragó saliva. Con mano temblorosa, extendió la mano de nuevo, permitiendo que la luz amarilla la iluminara una vez más. «Oh, Jesús», murmuró Saito, retrocediendo un poco ante la horrible visión de la palma de Louise completamente cubierta de sangre. Sangre de otra persona. Lentamente, los dos adolescentes bajaron la mirada hacia el suelo, divisando rápidamente el charco de sangre. Tragando saliva con nerviosismo, siguieron el rastro con cautela, hasta encontrar una figura desplomada apoyada contra la barra. A medida que se acercaban, el hedor se intensificaba, provocando que ambos retrocedieran y se taparan la nariz. Sin embargo, siguieron adelante, arrodillándose a ambos lados de la figura para intentar verla mejor. Al bajar la mirada, Saito notó que la figura, que parecía ser una mujer, sujetaba con fuerza una linterna negra de gran potencia. Dejó a un lado su bate de béisbol y contuvo la respiración mientras intentaba arrebatarle la linterna. Su piel estaba fría al tacto, y una punzada de pavor le llenó el estómago, amenazando con estallar. No le cabía duda de que aquella mujer estaba muerta, y por la respiración agitada a su lado, supo que Louise también lo sabía. Aún así, a pesar de querer huir, necesitaba saber qué le había ocurrido, aunque solo fuera para asegurarse de que aquel lugar era seguro. Finalmente, logró arrebatarle la linterna a la mujer muerta. Por suerte, estaba seca, pero aún así la limpió bien antes de encenderla varias veces para probarla. La bombilla se encendió y apagó como se le había pedido, proyectando un tenue haz de luz blanca sobre el tejado. Asintiendo para sí mismo, Saito apuntó la linterna hacia la mujer y la encendió de nuevo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, conmocionados y horrorizados, en cuanto el rayo impactó en el rostro de la mujer. No solo estaba muerta, sino que había sido mutilada. Media mandíbula colgaba, apenas unida al resto del cráneo por finos hilos de carne roja. Sus ojos sin vida reflejaban un terror repentino y absoluto ante la atrocidad que la había matado. Saito dejó caer la linterna, que rebotó contra el suelo antes de detenerse, iluminando con su haz el torso ensangrentado de ella, revelando lo que parecían ser enormes marcas de garras que le habían desgarrado la caja torácica, dejando al descubierto huesos y órganos internos. Cayendo de espaldas, Saito se alejó a toda prisa, deteniéndose solo al sentir un golpe contra una mesa. Miró fijamente a la mujer mutilada, con las pupilas contraídas hasta el tamaño de 2 puntos y la respiración agitada. Sintió un nudo en el estómago y ya no pudo contener las náuseas. Inclinándose hacia un lado, Saito vomitó con dificultad, salpicando el suelo de baldosas. A su lado, oyó a Louise hacer lo mismo. ¿Qué demonios? Saito finalmente logró exhalar. Le ardía la garganta y tenía un horrible sabor en la lengua. Al volver a mirar el cadáver, sintió de nuevo ganas de vomitar, pero esta vez apenas pudo contenerse. Con dificultad, Saito se puso de pie, se tambaleó hacia la linterna y la cogió. Intentó con todas sus fuerzas no mirar el cuerpo, pero era difícil, sobre todo cuanto más se acercaba. «Vamos», dijo Saito, agarrando suavemente la mano de Louise y llevándola a la cocina. «Puede que tengan un botiquín de primeros auxilios y algunas provisiones al fondo. Entonces nos largaremos de aquí». Louise permaneció en silencio al principio, luego gimió. «Está bien», sujetando el bate de béisbol contra su cuerpo con el brazo, Saito abrió el camino con la linterna recuperada. Pronto, al fondo del restaurante, encontraron la sala de descanso.
Estaba abierta, lo que les permitió entrar fácilmente. Dentro del espacio oscuro y cerrado, encontraron una mesa de madera contra la pared con 2 sillas plegables a cada lado y una lámpara eléctrica encima. En la esquina del fondo había un refrigerador blanco liso, junto a una caja de objetos perdidos cerrada. Colgando en la pared opuesta a la mesa había un botiquín de primeros auxilios, junto con carteles motivacionales de la empresa destinados a levantar el ánimo de los empleados. Ignorándolos, Saito abrió el botiquín de un tirón y enseguida empezó a buscar analgésicos entre los suministros. Toma esto, dijo Saito, agarrando unas tabletas de hierbas Arclay comprimidas y molidas. Abrió el paquete, le dio una pastilla a Louise y se quedó con otra. Se la metió en la boca, la masticó y la tragó, y casi de inmediato empezó a sentir cómo se le curaba el moretón. El dolor de espalda baja desapareció, pero de repente sintió la garganta seca. Chasqueándose los labios, Saito se acercó al refrigerador y lo abrió. Dentro vio varios recipientes de plástico y bolsitas con comida, sobre todo sándwiches y restos de sopa y pasta. Junto a la puerta había varias botellas de agua de plástico, y Saito cogió 2 enseguida. Le dio una a Louise, que estaba terminando su pastilla, luego abrió su botella y se la bebió de un trago. Apenas terminó la botella, y solo entonces Saito se permitió un respiro. Se agarró la cabeza con fuerza mientras comenzaba a caminar de un lado a otro, mientras una silenciosa y abatida Louise se sentaba en una de las sillas plegables. Vale. Tenemos que... empezó Saito, acelerando el paso mientras su voz se elevaba varias octavas. Maldita sea, no sé qué hacer. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué mató a esa mujer? ¿Qué demonios? Saito golpeó la pared de yeso con el puño, atravesándola. Por suerte, no había vigas detrás, pero su mano y antebrazo quedaron cubiertos de polvo blanco. Respirando con dificultad, Saito miró furioso al vacío, intentando comprender lo que acababa de suceder. Tras un momento, Louise habló en voz baja. Ese era Umbrella. ¿Qué? Preguntó Saito, girándose bruscamente hacia ella. Louise sostenía su botella de agua medio vacía en las manos, mirando al suelo. ¿Esos mercenarios? Cada uno llevaba un logo en el hombro. Era exactamente así, reveló Louise, señalando uno de los carteles motivacionales junto al puesto de primeros auxilios abierto. Al girar la cabeza, Saito vio de inmediato el póster en cuestión. Representaba a un hombre y una mujer sonrientes frente a un paisaje natural y sereno. El sol brillaba intensamente tras ellos, y se distinguían algunas nubes blancas y esponjosas contra un cielo azul brillante. Debajo de la pareja había un bloque de texto, situado a la derecha del omnipresente logotipo de la corporación Umbrella. El texto decía: Paraguas. Ciencia para una vida cómoda. Umbrella envió a esos mercenarios tras de mí, susurró Louise, pero bien podría haber estado gritando a todo pulmón. La mirada de Saito se fijó en el póster y apretó con más fuerza. Gruñendo, arrancó violentamente el póster de la pared, haciéndolo caer al suelo mientras gritaba: ¡Maldita sea! Pateó el póster y comenzó a caminar en círculos mientras gritaba: Voy a matar a esos malditos bastardos. ¿Por qué demonios Umbrella tiene mercenarios? ¿Por qué mataron a mis malditos padres para secuestrarte? Saito arrojó su botella de agua contra el puesto de primeros auxilios abierto, derramando el contenido por el suelo. Erguido como un palo, Saito hervía de rabia, con los puños apretados al máximo y los dientes rechinando. Cualquier rastro de miedo o confusión había sido completamente devorado por la furia, y sintió como le hervía la sangre. Entonces oyó un sollozo y Saito se giró para mirar a Louise de nuevo. Para su sorpresa, ella estaba llorando, con lágrimas calientes que le recorrían el rostro. Lo miró y, entre sollozos, dijo: Tienes razón. Es mi culpa. Al darse cuenta de su error, los ojos de Saito se abrieron de par en par y corrió hacia ella. Agachándose frente a ella, Saito comenzó a refutar. No, no es eso, sí, lo es. Gritó Louise de repente, con el rostro desfigurado por el dolor. Buscaban mi magia. A mí. No a ti, no a tus padres. La única persona que querían era a mí. Soy la única razón por la que irrumpieron en nuestra casa. Si yo no hubiera estado allí, ni tú, ni tus padres, ni Umbrella os habrían hecho daño. Os puse a ti y a tu familia en peligro, todo porque me acogisteis. Louise no pudo continuar y se cubrió el rostro con las manos mientras sollozaba desconsoladamente. Su cuerpo se estremecía con los sollozos y su piel se enrojeció. Ver a la orgullosa noble en un estado tan lamentable le partió el corazón a Saito, quien no supo qué hacer.
Tras un instante, Louise se obligó a dejar de llorar. Miró a Saito, con los ojos enrojecidos, y se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de declarar. Tú deberías irte. ¿Qué? Preguntó Saito aturdido, retrocediendo ante la petición. Umbrella solo me persigue a mí, le recordó. Me quieren viva, no a ti. Si nos atrapan, y estás conmigo, te matarán. Pero si me dejas atrás y te salvas, puede que te dejen en paz. Tendrás una oportunidad de escapar. Saito miró fijamente a Louise en silencio, tratando de encontrar una respuesta. Después de un momento, frunció el ceño profundamente, luego le tomó suavemente ambos hombros y declaró. Absolutamente no. Saito, por favor. Suplicó Louise, mirándolo. Solo he empeorado las cosas para ti y tu familia. No, no lo hiciste, replicó Saito, con el rostro imperturbable. Louise, eres mi mejor amiga, y mis padres te adoraban como a una hija. Nada de esto es culpa tuya. Es culpa de Umbrella. Fueron ellos quienes irrumpieron en nuestra casa, no tú. Mamá y papá, ellos, se le cortó la respiración y las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero continuó. Se sacrificaron por nosotros dos, a pesar de saber lo que iba a pasar. Umbrella nos lo quitó todo, no a ti, y no permitiré que me quiten nada más. No dejaré que el sacrificio de mis padres sea en vano, así que no. No te voy a dejar. Estamos juntos en esto hasta el final, pase lo que pase. Louise miró a Saito en silencio, sorprendida y atónita. Tras un instante, su rostro se contrajo y las lágrimas volvieron a brotar. Se abalanzó sobre Saito y lo abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. Saito la abrazó con la misma intensidad, llorando junto a ella. Permanecieron así un rato, buscando consuelo en la compañía del otro. Finalmente, se separaron. Tenían los ojos enrojecidos y se les escaparon algunos sollozos, pero en general se mostraron lo más serenos posible. Louise sorbió la nariz un par de veces más, luego se limpió los mocos y preguntó. ¿Qué hacemos ahora? Saito la miró un instante, luego se puso de pie y respondió. Tenemos que salir de la ciudad. No sé qué está pasando, pero está claro que no podemos quedarnos aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntó Louise, poniéndose de pie también. No lo sé, admitió Saito, y se rascó la nuca. Tras un momento, volvió a caminar de un lado a otro y sugirió. Siempre podemos coger un coche y largarnos de aquí. Pero no puede ser nuestro. Si intentamos volver corriendo a casa a buscarlo, nos pillarán. Aunque ahora prefería la solución mucho más que antes, Louise respondió rápidamente. No creo que pueda controlar mis explosiones lo suficientemente bien como para abrirnos paso. Nos quedaremos atascados. Sí, mierda, espetó Saito, frunciendo el ceño ante la difícil situación en la que se encontraban. Louise recordó entonces lo sucedido más temprano ese día y añadió. Pero esta mañana vi helicópteros del ejército evacuando gente. Si logramos llegar hasta ellos, donde quiera que estén, podrían sacarnos de aquí. Eso sería mejor, y tal vez podrían protegernos de Umbrella, admitió Saito, y luego se detuvo para mirarla. Pero parece que la ciudad se está hundiendo en el infierno, y no he visto ni oído ningún helicóptero sobrevolar la zona en horas. Puede que hayan dejado de evacuar a la gente, o algo peor. Ninguno de los dos quería pensar en el peor escenario posible, pero el cadáver de la mujer en la entrada del restaurante lo hacía casi imposible. Tragando saliva, Saito continuó. En cualquier caso, no podemos quedarnos aquí. Si lo hacemos, estamos muertos. Saito hizo un gesto con el brazo hacia la habitación y luego dijo. Agarren todo lo que puedan cargar. Comida, agua, medicinas. Una bolsa si encuentran una. Luego nos largamos de aquí. Louise asintió, y juntos, los dos adolescentes comenzaron a registrar la habitación, que servía de refugio temporal, en busca de objetos de valor. Al revisar la caja de objetos perdidos, Saito encontró una bolsa de nylon negra con el logo de un balón de fútbol blanco en el frente. Estaba cerrada con 2 cordones, y él la abrió de inmediato y vació su contenido. Un instante después, él y Louise comenzaron a guardar sus provisiones en ella. Luego, la cerró y se la echó al hombro. ¿Lista?, preguntó Saito, dirigiéndose a la puerta. Louise lo miró un instante y respiró hondo. Al soltar el aire, alzó con firmeza su varita, fijó la mirada y asintió. Saito asintió también, y juntos cruzaron la puerta hacia lo que les esperaba al otro lado. Karen Sprokes, de Lupo, derribó otra puerta a patadas y entró en la habitación. El resto del equipo Delta de la US, conocidos informalmente como Wolfpack, la siguieron en tropel, con las armas apuntando mientras inspeccionaban la habitación. Despejado.
Gritó Vector, con la voz tranquila ligeramente amortiguada por la máscara de gas que le cubría todo el rostro. Despejado, añadió Michaela Schneider, Berta, mientras se extendía hacia el otro lado de la habitación. Uno a uno, los demás miembros de la manada dieron el visto bueno, registrando cada rincón de la casa abandonada a toda prisa en busca de cualquier rastro de su presa. Quienquiera que viviera allí, se marchó deprisa, dejando atrás todas sus pertenencias y objetos de valor. Unas cuantas fotografías adornaban las paredes y las mesas. Mostraban a una joven pareja con dos niños pequeños, un niño y una niña de no más de 6 años. Lupo no sabía si habían logrado escapar del infierno en que se estaba convirtiendo rápidamente Raccoon City, pero incluso si no lo habían hecho, no era asunto suyo. Ella no está aquí, declaró Christine Yamata, de Fourelles, bajando su MP5 y mirándola de reojo. Esta es la 5ª casa que registramos. Gruñó Héctor Ivers, de Belway, mientras apretaba con fuerza su escopeta Remington 870. No hay rastro de ella ni de su novio en ninguna. Empiezo a pensar que nos equivocamos de camino, Karena, sugirió Vladimir Bodrovsky, de Spectre, con un marcado acento ruso, tomando posición junto a la ventana y apoyando su rifle G3 contra el marco, vigilando la presencia de hostiles. Lupo giró la cabeza hacia él y luego comentó: «Ya conoces el protocolo, Spectre. Nada de nombres durante una misión». «Eso no significa que esté mal», señaló Spectre, mirándola por encima del hombro. «No están aquí, y no hay señales de que alguna vez hayan estado. Ni rastro de entrada forzada, ni huellas, nada. Es como si se hubieran convertido en fantasmas y se hubieran esfumado. Quién sabe, quizá con la magia del sujeto cero podrían, quién sabe». La mirada de Lupo se endureció al francotirador del equipo. Luego gimió y negó con la cabeza. Si bien habían pensado que los dos adolescentes habían actuado con pánico temerario al derribar la primera puerta, sobre todo porque la puerta principal del edificio ya estaba abierta, en retrospectiva, había sido una clara distracción. Una que podrían haber detectado si el francotirador no hubiera decidido lanzar explosivos contra su posición de vigilancia. Tras esto, Lupo decidió ordenarle que volviera a la planta baja, ya que era obvio que si lo volvían a ver allí arriba, lo eliminarían de inmediato, posiblemente haciéndolo caer desde un edificio de varios pisos. Si no hubiera disparado inmediatamente a Vector con la fuerza suficiente para casi romperle las costillas, la habrían atrapado de todos modos. Contuvo una maldición por no haber reconocido la estratagema antes, pero dejó escapar un gemido. «Bueno, esto es perfecto», se quejó Vector, colocándose junto a la ventana al lado de Spectre con su carabina M4 lista para disparar. «Si no vinieron por aquí, ¿a dónde fueron? Estaba esa valla de alambre, no tuvieron tiempo de escalarla, pero tenía una puerta», comentó Fourelles tras un momento de silencio. «Ya lo comprobé», respondió Vector. «Estaba cerrado con llave, con cadenas oxidadas pero sin ningún daño. Parecía que nadie lo había tocado en semanas. ¿Tal vez lo desbloquearon? ¿Con qué? No había ninguna llave a la vista, e incluso si supieran cómo abrir la cerradura, no había tiempo suficiente. Además, la información decía que todos sus hechizos solo hacen que las cosas exploten», dijo Vector, mirando al científico de campo del equipo con irritación tras su máscara. Luego suspiró y añadió: «Algo sobre usar el elemento equivocado o algo así. No entendí nada». «A mí tampoco», admitió Cuatro Ojos. «Esta magia suya, incluso después de verla en persona, cuesta creerla. Desafía todas las leyes de la física. Es fascinante». «Bueno, tanto Vector como yo nos vimos directamente afectados por lo que sea que estuviera haciendo», intervino Belway. «Así que no lo llamaría fascinante». Vector gruñó con furia al oír mencionar su lesión, y luego hizo una mueca de dolor cuando el enorme hematoma en su torso se inflamó de nuevo, provocándole una punzada de dolor en todo el cuerpo. Berta se acercó de inmediato para ver cómo estaba, pero el especialista en reconocimiento del equipo levantó la mano y la detuvo. «Estaré bien», insistió. «Guardemos nuestros recursos para cuando realmente los necesitemos. No voy a dejar que un moretón me derrote». «Te necesito al 100%, Vector», replicó Lupo de inmediato, señalando con la cabeza al hombre blindado. «Berta, asegúrate de que esté bien». «Ya estoy en ello», respondió Berta, sacando una jeringa llena de un líquido verde. Apoyó la base en el hombro de Vector y pulsó un botón lateral. Una pequeña aguja salió disparada al instante, clavándose en la carne del mercenario, quien dejó escapar un gemido involuntario de dolor. Un momento después, el líquido verde vació el depósito al inyectarse en el cuerpo de Vector, haciendo que el dolor desapareciera rápidamente.
Con la jeringa agotada, Berta la desechó. Más nos vale no necesitarlo después, se quejó Vector, aunque el alivio en su voz era fácilmente perceptible. Deja de comportarte como una niña, replicó Berta con sarcasmo, luego se levantó y caminó hacia el frente de la habitación, colocándose cerca de la puerta principal. Volviendo a centrarse en la tarea que tenían entre manos, Lupo dijo: interesante o no, es obvio que la magia del sujeto cero es una variable desconocida que no comprendemos del todo. Si recuerdo bien los informes de vigilancia, mencionó algo sobre trucos, hechizos que no requieren un elemento. Quizás fue capaz de lanzar uno que abrió la puerta. Entonces ella y el chico cerraron la puerta con llave, dejando un rastro evidente que seguimos como tontos, concluyó Spectre, negando con la cabeza. Si no fuera porque nos lo hicieron a nosotros, estaría impresionado. Pues yo no, replicó Vector. Me da igual secuestrar a una niña, no después de que casi me volara por los aires. Qué ganas tengo de echarle las manos encima. Cállate, Vector, ordenó Lupo de inmediato, volviéndose hacia el hombre y mirándolo con los ojos entrecerrados. Me da igual si estás enfadado con ella o no, controla tu temperamento. No hay que hacerle más daño del estrictamente necesario. Lo sé, respondió Vector, levantando la mano izquierda. Solo me desahogaba. Asegúrate de que solo sea eso, le recordó ella. Ya sabes el orden de importancia. La supervivencia, la misión y luego el orgullo. Eso es lo que nos ha mantenido con vida todos estos años, y no voy a dejar que una chica de 16 años lo arruine. En realidad, su edad o sea indica que tiene poco más de 17 años, a pesar de su testimonio, intervino Berta. Al menos, eso es lo que dicen los archivos. Probablemente se trate de una diferencia de edad, suponiendo que realmente sea de otro mundo, como dice. Aunque en realidad no importa. Tienes razón, no es así, convino Lupo, luego suspiró y negó con la cabeza. Tenemos que regresar, averiguar a dónde fueron y seguir su rastro. Spectre, una vez que lleguemos a la valla, necesito que vuelvas a los tejados y vigiles. ¿Y si me lanza por los aires? Soy duro, pero no sobreviviría a una caída desde esa altura, señaló Spectre. Dado que se adentraron en una zona roja, estoy dispuesto a correr ese riesgo, respondió Lupo, y luego dejó escapar un gemido. Necesito informar al mando. Formen filas en la puerta trasera y espérenme. Entendido, respondieron sus hombres al unísono, moviéndose hacia atrás y agrupándose contra la pared, con Belway al frente y Foureyes atrás. Mientras tanto, Lupo se dirigió a las ventanas y contempló la ciudad en ruinas. A lo lejos se oían disparos esporádicos mientras la gente luchaba contra las monstruosidades que les habían invadido. Hasta el momento no se habían topado con ninguna, pero era solo cuestión de tiempo. Cuanto antes capturaran al sujeto cero, antes podría sacar a su equipo de Raccoon City. Si bien habían realizado docenas de misiones peligrosas por todo el mundo, tanto para la corporación Umbrella como por cuenta propia, no le entusiasmaba la idea de que una ciudad entera de casi 100.000 habitantes quisiera devorarlos. No contaban con el armamento suficiente para enfrentarlos, sin mencionar el simple hecho de que cualquiera de ellos podía infectarse con la enfermedad en cualquier momento. Una cosa era enfrentarse a un enemigo al que se podía matar, y otra muy distinta enfrentarse a uno al que ni siquiera se podía ver ni tocar. El hecho de que Umbrella sintiera la necesidad de crear semejante arma biológica no le parecía bien, pero apartó esos sentimientos, al igual que cuando conoció la verdadera naturaleza de su objetivo. Tenían una misión que completar, una que les reportaría $50 millones a cada uno, y eso era prioritario. Tras despejar sus pensamientos, Lupo se llevó los dedos al auricular y dijo: Comando, aquí equipo Delta. Seguimos sin encontrar rastro del sujeto cero, pero estamos regresando para recuperar su rastro. Al otro lado de la línea, el comando Umbrella gruñó y luego preguntó con enojo: ¿Cómo es posible que dos adolescentes sin entrenamiento logren eludir a algunos de los agentes especiales mejor entrenados del servicio de seguridad Umbrella? Por favor, explíquemelo, capitán. Tuvo suerte, y su magia resultó ser más variable de lo que anticipábamos, respondió Lupo con calma, ocultando cualquier rastro de irritación en su voz. La corporación Umbrella no se basa en la suerte, capitán, ni creemos en ella. Lo que veo es la incompetencia de su equipo poniendo en peligro la misión, siseó el comandante. La tenía usted en sus manos, pero ignoró nuestras advertencias y no le quitó su arma, permitiéndole usarla para escapar. Ahora anda suelta por la ciudad, y tenga por seguro que por cada hora que no sea capturada y llevada a Nest 3, se le descontarán 300.000 de sus ganancias. Si la matan o la infectan, perderá su pago por completo.
¿Me entiende, capitán? Por supuesto, señor. Lo entiendo perfectamente, respondió Lupo, frunciendo ligeramente el ceño. Bien. Ahora bien, tenemos una misión secundaria para ti y el equipo Delta, reveló el comando. Nuestros infiltrados nos han informado que el ejército de Estados Unidos ha enviado equipos de fuerzas especiales a la ciudad con el objetivo de recuperar toda la información posible sobre el brote del virus T. No podemos permitir que tengan éxito. Mientras persiguen al sujeto cero, deben recuperar o destruir cualquier evidencia que vincule el virus con Umbrella. Por supuesto, señor, dijo Lupo de inmediato. Nos aseguraremos de que no recuperen nada. Capturar al sujeto cero sigue siendo la máxima prioridad de su equipo, pero esto está justo por debajo. No me defraude, capitán, advirtió el comando. Acto seguido, sin decir una palabra más, el hombre, visiblemente irritable, colgó y la línea se cortó. Lupo miró por la ventana un instante, frunciendo el ceño con irritación antes de negar con la cabeza. Al darse la vuelta, Belway comentó sarcásticamente. Siempre es un placer hablar con el comando. Los demás miembros de Wolfpack, incluso Vector, soltaron risitas nerviosas mientras Lupo sonreía con sorna. Luego se recompuso y dijo, tenemos nuevas órdenes. Además de capturar y recuperar al sujeto cero, debemos reunir cualquier prueba que vincule a Umbrella con el virus T. ¿Eso no nos dificultará atraparla? Preguntó Spectre, inclinando ligeramente la cabeza. No si hacemos bien nuestro trabajo. Venga ya, hemos perdido suficiente tiempo. Tras la declaración de Lupo, el equipo se preparó para partir de nuevo. Sin embargo, antes de hacerlo, Vector intervino. Lupo, estamos a punto de entrar en una zona roja. Demonios, con la rapidez con que se expanden, no me sorprendería que ya estuviéramos en una. Pero las balas de goma no van a acabar con esas cosas. Lo sé, respondió Lupo de inmediato, sacó el cargador de su rifle G-36 silenciado, extrajo la bala de goma que aún contenía y lo reemplazó por uno nuevo con munición real. Asegúrate de no darle el objetivo. Una vez que la reduzcamos, llevaremos al sujeto cero de vuelta a la casa segura para su extracción al nido 3. Comprendiendo su autorización tácita, los demás mercenarios también cambiaron su munición por balas reales. Una vez recargadas, se alinearon con Lupo al frente y salieron corriendo por la puerta. Dejando atrás los estrechos callejones, Saito y Louise corrieron hacia las calles de Raccoon City. A su alrededor, vieron a decenas de personas aterrorizadas huyendo, refugiándose en edificios y bajo las puertas de garaje que se cerraban, cerrándolas tras de sí. Vehículos destrozados cubrían el pavimento, y un gran choque múltiple bloqueaba un extremo de la calle. Un camión cisterna de combustible explotado se encontraba en el centro del choque, convertido ahora en un infierno que lanzaba llamaradas de calor en todas direcciones. Incluso a varias decenas de metros de distancia, Saito y Louise podían sentir el calor abrasador en su piel, el resplandor anaranjado y el humo negro elevándose hacia el cielo nocturno bajo la luna creciente. Era como si hubieran entrado en el mismísimo infierno. Oye, ¿qué está pasando aquí? Intentó llamar Saito a un transeúnte, un joven que parecía unos años mayor que él. Pero el universitario ni se molestó en detenerse. Solo lanzó una mirada de terror por encima del hombro antes de seguir corriendo, desapareciendo bajo la puerta de un garaje que se cerró tras él. Otros pasaban corriendo, ignorándolos por completo a pesar de sus intentos por obtener respuestas. Pero, en su estado de pánico ciego, los habitantes de Raccoon City ni siquiera parecían percatarse de su existencia. Estaban completamente decididos a escapar. ¿De qué? Ninguno de los dos lo sabía, pero una sensación de pavor se apoderó de ellos. Pronto, Saito y Louise fueron los únicos que quedaron en la calle. El único sonido que podían oír era el crepitar del fuego y el silbido del viento que traía consigo el hedor a muerte. Saito, murmuró Louise, apretando con fuerza su varita mientras la sostenía junto a su muslo. Algo anda mal. Sí, ni que lo digas, respondió Saito, sujetando con fuerza el mango de su bate de béisbol mientras los guiaba lentamente calle abajo. Mientras caminaban, recordó lo que había dicho uno de los mercenarios y comentó. Esos mercenarios mencionaron algo sobre una zona roja antes de que los perdiéramos. Empiezo a creer que se referían a esto. Parecía que se esforzaban más por atraparme después de que dijeron eso, añadió Louise, mirando nerviosamente a su alrededor. Casi como si tuvieran miedo de entrar, ¿pero de qué? No lo sé, respondió Saito, respirando lenta y profundamente para controlarse. Si tuviera que adivinar, diría que las zonas rojas son donde la gente se está enfermando más. Louise supuso que tenía sentido.
Llamar zonas rojas a los epicentros de la enfermedad parecía una designación razonable, aunque una parte de ella sentía que era demasiado simplista. Quizás si esta enfermedad se parecía en algo a la peste, y a juzgar por la descripción de Saito de una pobre alma que sucumbió a ella ante sus propios ojos, eso justificaría que los mercenarios intentaran impedirles entrar en un lugar donde pudieran enfermarse. Probablemente sus órdenes eran traerla viva e ilesa, si era posible, dado lo furioso que se ponía su líder, Lupo, si recordaba bien, cuando otra se golpeaba la cabeza contra la pared. Que ella enfermara probablemente iría en contra de los parámetros de la misión. Pero eso no explicaba por qué tanta gente corría. Cuando se producían brotes de enfermedades, mientras que quienes tenían recursos solían refugiarse en el campo, la mayoría simplemente se quedaba en casa e intentaba limitar el contacto con otras personas. Seguramente, a esas alturas, la gente ya se habría dado cuenta de que la enfermedad se propagaba a través del agua potable. Dado lo rápido que todo se desmoronó, Louise pensaba que un virus o una bacteria era el culpable más probable de la enfermedad infecciosa. Pero no se puede huir de algo tan pequeño, en realidad, y sin embargo, estas personas sin duda huían de algo. Algunas incluso parecían tener heridas en distintas partes del cuerpo. ¿Acaso huían de algo que las atacaba? Al girar a la derecha en una intersección, Saito y Louise vieron a más civiles aterrorizados huyendo hacia los edificios cercanos. Un coche patrulla estaba estacionado junto a la acera, con el motor en marcha y las luces rojas y azules intermitentes iluminando la zona. Delante del coche, un policía uniformado gritaba por un megáfono en inglés y español, guiando a los civiles hacia un lugar seguro. «Entra y cierra tus puertas con llave», ordenó, bajando el megáfono a su lado mientras la gente acataba su petición. Sin embargo, Saito y Louise corrieron directamente hacia él, con una enorme sensación de alivio recorriéndoles el cuerpo. El policía solo los vio cuando llegaron a la parte trasera del coche patrulla. Al principio dio un pequeño salto y bajó la mano hacia su pistola enfundada, pero se relajó en cuanto se dio cuenta de que solo eran niños. «Agente. Gracias a Dios», exclamó Saito, corriendo hacia la parte delantera del coche y deteniéndose frente a él. Rápidamente leyó la placa del agente, que indicaba que el hombre de unos 30 años, con cabello negro peinado, ojos color avellana y un fino bigote, se llamaba Sánchez. Los dos adolescentes comenzaron a hablar rápidamente al unísono, intentando explicar su situación a la gente y preguntando qué ocurría. El agente Sánchez, confundido, levantó las manos para que se callaran. Tranquilos. No entiendo lo que dicen, les dijo Sánchez. Saito y Louise dejaron de hablar de inmediato, y Sánchez asintió agradecido antes de continuar. Así están mejor. Ahora bien, ¿están bien? ¿Se han hecho daño? Estamos bien, respondió Louise, y luego señaló detrás de ella. Pero hay gente que nos persigue con armas. ¿Qué? Preguntó Sánchez, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras miraba detrás de los dos adolescentes, sujetando con fuerza la pistola que aún llevaba enfundada. Hace aproximadamente una hora, creo, irrumpieron 6 hombres y mujeres en el apartamento de mi familia. Puede que fuera un poco más, no lo sé, admitió Saito, señalando con vehemencia hacia donde se encontraba su antiguo hogar. Pero iban fuertemente armados. Rifles, escopetas, subfusiles, lo tenían todo. Intentaban secuestrar a Louise y mataron a mis padres cuando se resistieron. Los ojos de Sánchez se abrieron aún más, y se interpuso entre ellos en actitud protectora. Sin dejar de darles la espalda, preguntó, ¿te siguen? Logramos despistarlos, pero dudo que se rindan tan fácilmente, respondió Louise con nerviosismo, mirando hacia los tejados en busca de algún rastro del francotirador. Sánchez se percató de dónde miraba y también escudriñó los tejados, intentando localizar a sus perseguidores. Una vez que estuvieron seguros de que no había peligro, se volvió hacia ellos. Sánchez dijo entonces, «Bien, los llevaré conmigo a la comisaría. Allí estarán a salvo». «Gracias», susurró Saito, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro. El oficial Sánchez asintió y comenzó a guiarlos hacia el coche patrulla. Al llegar cerca de la puerta delantera, Saito preguntó, «¿Qué sucede aquí afuera?» «No tengo ni idea», respondió Sánchez, negando con la cabeza y deteniéndose cerca del asiento delantero. «Lo único que sé es que la gente se está comportando de forma extraña de repente. Hay disturbios, se muerden entre sí, es un caos total. El jefe Irons nos ha desplegado por toda la ciudad para intentar mantener el orden, pero nada funciona. La situación empeora por momentos. ¿Están mordiendo a la gente?»
Preguntó Louise, completamente horrorizada ante la idea, y Sánchez asintió. Sí, algunos lo son, confirmó, y luego miró nervioso a su alrededor. Llevo casi 5 años en el cuerpo y nunca había visto nada igual. Los alborotadores, se comportan como animales. Saito y Louise tragaron saliva y se miraron, sintiendo como el miedo aumentaba. Al ver esto, Sánchez posó una mano reconfortante sobre el hombro de Louise, dedicándoles una sonrisa tranquilizadora que les transmitía que todo iba a estar bien. Funcionó, al menos en cierta medida. Entonces, Sánchez se apartó y comenzó a hablar por su radio. Central, habla el agente Sánchez, anunció, inclinando la cabeza hacia el micrófono sujeto a su pecho. Les informo que traigo a 2 adolescentes, un chico y una chica, a la comisaría. 6 hombres y mujeres armados intentaron secuestrar a la chica y asesinaron a los padres del chico. Los sospechosos siguen prófugos y se les considera fuertemente armados y peligrosos. Entendido, Sánchez, respondió el agente al otro lado de la línea. Tráiganlos y nos aseguraremos de que estén seguros. Ya vamos, declaró Sánchez, y abrió la puerta delantera de su coche. Volviéndose hacia Saito y Louise, les indicó, suban. Le hicieron un gesto con la cabeza y se dispusieron a abrir la puerta trasera. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Sánchez sujetó suavemente la muñeca de Saito, impidiéndole tirar del pomo. Sorprendido, Saito miró al agente, que fruncía el ceño y negaba levemente con la cabeza. No quiero que ustedes dos estén ahí atrás, dijo, y miró por la ventana. Siguiendo su mirada, Saito y Louise miraron hacia el asiento trasero y vieron a un hombre desplomado, con las muñecas esposadas. Tuve que arrestar a ese tipo después de que empezó a atacar a la gente, explicó Sánchez. No me fío de él cerca de ustedes dos, aunque esté esposado. De acuerdo, murmuró Saito, alejándose de la puerta mientras miraba con nerviosismo al hombre arrestado. Luego se volvió hacia Sánchez y preguntó, ¿dónde quiere que nos sentemos, entonces? Ustedes dos pueden sentarse juntos en el asiento del pasajero, ofreció Sánchez, señalándolo con un rápido gesto de su pulgar. Si antes las implicaciones de cómo lo harían exactamente habrían hecho que tanto Saito como Louise se sonrojaran profundamente, en ese momento a ninguno de los dos les importaba. Lo único que querían era ponerse a salvo, aunque Louise tuviera que sentarse en el regazo de Saito para lograrlo. Podían soportar cualquier vergüenza momentánea. Así pues, ambos adolescentes comenzaron a caminar hacia un lado del coche. El agente Sánchez lo abrió, Saito abrió la puerta y tiró su bate de béisbol al suelo. Se dispuso a sentarse, pero se detuvo al oír un fuerte estruendo proveniente de un callejón cercano. ¿Qué fue eso?, preguntó Louise, girándose hacia el origen del ruido mientras apuntaba con su varita. Saito sacó rápidamente el bate de béisbol y lo levantó, mientras el oficial Sánchez se movía y se colocaba frente a ellos. Por un instante, miró la varita de Louise con confusión, y luego volvió a concentrarse en el callejón. ¿Quién anda ahí? Identifíquese, ordenó Sánchez. Era difícil ver en el oscuro callejón, así que Saito sacó su linterna recuperada y la iluminó. Allí, apoyados contra un contenedor de basura, vieron a 2 hombres y una mujer que deambulaban sin rumbo. Su piel era de un blanco cadavérico y sus ojos, de un blanco lechoso. Parte de su ropa estaba rasgada, dejando al descubierto la carne flácida. Lo más impactante era la sangre, parcialmente seca, que les cubría el rostro y rodeaba las heridas del cuello y el torso. Rápidamente notaron la luz que los iluminaba y, sin emitir sonido alguno, gimieron antes de acercarse, arrastrando los pies por el suelo. Atrás, ordenó Sánchez, llevando la mano de nuevo a su arma. Alto. Te ordeno que te detengas. Pero la gente no hizo caso y siguió avanzando a trompicones hacia ellos. Los únicos sonidos que emitían eran gemidos sin sentido, y a medida que se acercaban, Saito, Louise y Sánchez retrocedieron. ¿Qué les ha pasado?, preguntó Louise sin dirigirse a nadie en particular, con los ojos muy abiertos. Quietos ahora mismo, ordenó Sánchez una vez más. Al ver que los hombres y la mujer no obedecían, el agente maldijo entre dientes y sacó su pistola. Alto o disparo. A la gente no pareció importarle, y de hecho, a medida que se acercaban, extendían las manos hacia ellos y gruñían con avidez. Sin otra opción, el oficial Sánchez abrió fuego. Saito y Louise gritaron y se taparon los oídos mientras Sánchez vaciaba su cargador. Una de las balas impactó en la cabeza de un hombre, que cayó como una piedra, con sangre roja oscura brotando del orificio en su frente.
El otro hombre y la mujer recibieron disparos en el pecho. Sus cuerpos reaccionaron al impacto de las balas, pero no se detuvieron. No parecían importarles las sangrantes heridas de bala en sus pechos. Con los ojos muy abiertos, Sánchez retrocedió y recargó, luego comenzó a disparar de nuevo. Vació su segundo cargador contra ellos, y solo entonces cayeron finalmente a sus pies. ¿Qué demonios? Gritó Saito, con los oídos zumbando por el estruendo. Sánchez respiraba con dificultad, apuntando con su arma descargada hacia ellos. ¿PCP? ¿Metanfetamina? Se preguntó Sánchez, intentando comprender cómo esas personas habían podido sobrevivir a semejante castigo. Saito y Louise se hacían la misma pregunta. Una persona normal habría caído tras unos pocos disparos, como mucho, no tras 2 cargadores enteros. Saito nunca había visto nada igual, pero a la vez le resultaba extrañamente familiar. Tras un instante, se dio cuenta de que lo había visto suceder hacía apenas unos días, con el perro enfermo en el bosque. Aquel perro había sufrido un castigo brutal, cortesía de las explosiones de Louise, que deberían haberlo matado. Pero no murió hasta que ella le voló la cabeza, igual que uno de los atacantes cayó fulminado de un tiro en la cabeza. Mientras tanto, Louise observaba en silencio los cadáveres, rodeados de charcos de sangre. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en 2 puntos y su respiración era rápida y superficial. Cuando Saito lo notó y le puso la mano en el hombro, ella dio un pequeño respingo y lo miró nerviosa. Tras un instante, Sánchez negó con la cabeza y recuperó la compostura. Se giró para encararlos, con el miedo y la confusión reflejados en su rostro. «Sube al coche», ordenó Sánchez, con una voz que no admitía réplica. «Nos vamos». No pudo terminar la frase porque la mujer a la que acababa de matar se levantó de repente. Con un alarido, se aferró al cuerpo de Sánchez y le mordió el cuello, clavándole los dientes en la carne. Sánchez soltó involuntariamente su arma descargada y gritó de dolor y terror cuando el otro hombre se unió a la mujer y también empezó a morderlo. Juntos, su peso fue demasiado para Sánchez, que cayó de bruces al suelo. «¡Ah, ah!», gritó Sánchez, retorciéndose mientras intentaba apartar a la gente. Pero fue en vano, y con un desgarro espeluznante, la mujer le arrancó un trozo de carne del cuello. Sangre roja y caliente brotó como una cascada, y Sánchez gorgoteó antes de quedarse inmóvil. Ella lo miró con avidez, más como un animal que como una persona. Inmediatamente fue alcanzada por el bate de béisbol de Saito, cuyo golpe le abrió el cráneo y la hizo retroceder. «Aléjate de él», gritó Saito, blandiendo su bate con todas sus fuerzas. Apuntando a la cabeza, golpeó una y otra vez, fracturando el cráneo de la mujer y provocando que sesos y sangre brotaran como una sustancia viscosa. El otro hombre dejó de devorar el cuerpo de Sánchez e intentó atacarlo también, pero Saito logró contenerlo con su bate. Lo empujó hacia atrás, volvió a golpearlo y le dio en la sien. Cayó al suelo, donde Saito continuó propinándole una paliza sin piedad, deteniéndose solo cuando su cráneo quedó reducido a una masa roja y espesa. Respirando con dificultad, Saito contempló los cuerpos de las personas que acababa de matar. Una vez más, sintió un vuelco en el estómago. Tenía ganas de vomitar, e incluso le ardía la garganta al sentir la bilis subirle, a pesar de haber vaciado el estómago hacía apenas unos minutos. Pero Saito logró contenerse y tragó saliva ruidosamente antes de echar un vistazo a su bate ensangrentado. Al darse la vuelta, vio a Louise revisando el cuerpo de Sánchez. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y negó con la cabeza. Se ha ido», anunció Louise mientras se ponía de pie. Al empezar a hiperventilar de nuevo, Saito corrió a ver cómo estaba. «¿Estás herida?», preguntó, y Louise negó con la cabeza. «Ellos, se lo comieron, tú los mataste», murmuró ella, mientras la noble joven miraba por encima del hombro el cadáver. «Lo sé», dijo Saito, esforzándose por no mirar su obra para no perder el control. «No me dieron opción». Intentaba, Saito se detuvo y rompió a llorar. La sensación de alivio y seguridad que habían sentido al encontrarse con el oficial Sánchez se había desvanecido por completo, dejando solo desesperación. Louise le devolvió el abrazo, buscando ambos consuelo en la presencia del otro. Luego se separó e intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron al mirar por encima del hombro de Saito. Allí, para su sorpresa y horror, vio al oficial Sánchez levantarse del suelo, ignorando sus heridas y poniéndose de pie. Miró a su alrededor y luego los clavó en su mirada hambrienta. Sus ojos eran de un blanco lechoso mientras su piel se tornaba gris. Sánchez gruñó y se abalanzó sobre ellos, con los brazos extendidos y la boca abierta de par en par.
Justo cuando Saito se giró para ver qué miraba Louise, ella lo apartó de un empujón y retrocedió de un salto. Sánchez pasó corriendo justo por donde estaban, impactando contra la puerta del copiloto y cerrándola de golpe. Agente. Cálmese. Tenemos medicina. Intentó decir Louise, extendiendo su varita. Sánchez solo gruñó como un animal y volvió a abalanzarse sobre ella. Louise se apartó corriendo una vez más, provocando que Sánchez tropezara y cayera frente al coche. Mientras Saito corría hacia ella con el bate en la mano, Louise apuntó con su varita a Sánchez y frunció el ceño. Por favor, no me obligues a hacer esto, suplicó ella, pero él no la escuchó y se acercó a ella. Sin ver otra opción, Louise gritó. Bola de fuego. Una sola explosión retumbó, haciendo estallar la cabeza de Sánchez como un globo. Fragmentos de hueso, cerebro, sangre y músculo salieron disparados en todas direcciones, salpicando a Saito y Louise, así como el coche patrulla cercano, las ventanas, las paredes de ladrillo y la acera. El cuerpo de Sánchez cayó al suelo, inerte y sin vida. Louise lo contempló un instante, temblando por lo que había hecho. Un momento después, miró la sangre que la había cubierto, perdió la compostura y tuvo arcadas. Sánchez, murmuró Saito, con los ojos muy abiertos ante la escena. Él, me atacó, se levantó y me atacó, comenzó a decir Louise, limpiándose el exceso de sangre de la cara con la manga de su chaqueta roja. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Cómo lo hizo? Saito miró a Louise, luego echó un vistazo a los cuerpos de Sánchez y de las demás personas. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras intentaba comprender lo sucedido. Poco a poco, la respuesta le llegó, pero al principio le costó creerla. Debería haber sido imposible, algo propio de las películas, y sin embargo, ahora lo tenía delante de sus narices. Enfermedad caníbal, susurró Saito, atrayendo la atención de Louise hacia él. Eso es lo que es. Es convertir a la gente en zombies. ¿Zombies? ¿Qué es un zombie? Preguntó Louise con voz chillona, y Saito se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. Los no muertos, hambrientos de carne humana, respondió. Solo se les puede matar de un tiro en la cabeza. Con una mordida convierten a otros en zombies. Todo encaja. Esa gente, Sánchez. Incluso ese perro enfermo del otro día. Eran todos zombies.